Esta es la electromecánica. Como ven, prácticamente tenemos un temporizador, un termostato, es decir, entonces que tiene un temporizador, un termostato, un bimetal, en este caso tiene un fusible térmico, la resistencia de descongelamiento. Un poquito más arriba tenemos el motocompresor con su protector térmico y el relé de arranque. Y de acá para arriba tenemos los elementos auxiliares de una heladera, que por ejemplo tenemos una lámpara y un ventilador. Este es el ventilador que distribuye el aire. Esta lamparita se encuentra en la zona baja. Es decir, que en la puerta de abajo tenemos un interruptor. En la puerta de arriba tenemos otro interruptor. ¿Sí? Si nosotros observamos, tenemos una alimentación de neutro, alimenta el común de este interruptor. La puerta está cerrada, esto va para esta posición. Y la puerta de arriba también está cerrada, entonces acá también está cerrado, por lo tanto entonces tiene posibilidad de funcionar el ventilador. ¿Estamos ahí? Es decir, que el ventilador ya estaría recibiendo neutro. Habría que ver que esto por acá vaya a la fase y entre a funcionar el ventilador. Y en cuanto a la parte superior, a la parte de abajo, perdón, cuando yo abra la puerta, este contacto va a cambiar de posición. Es decir, que va a apagar el ventilador y va a prender ¿qué? La lamparita. ¿Sí? Y si yo abro la puerta de arriba, estando la puerta de abajo cerrada, ¿qué va a pasar? Solamente va a parar el ventilador. ¿Estamos ahí? Es decir, cuando yo abro la puerta de arriba, va a parar el ventilador solamente. Y cuando yo abro la puerta de abajo, va a parar el ventilador, se va a encender la lamparita. ¿Está? Bien, ahora analicemos esto. Vemos que el neutro llega al motocompresor, el neutro llega a la resistencia de descongelamiento. Para que funcione el motocompresor faltaría la fase, y para que funcione la resistencia de descongelamiento también le falta la fase. ¿Estamos ahí? No sé si alcanzan a ver esta rayita que ha sido borrada. Bueno, esta es la modificación que nosotros hicimos. Es decir, que le cambiamos de posición la alimentación del neutro del temporizador. ¿Sí? Y vamos a ver qué resultado tiene. A ver, entonces hemos dicho que viene el neutro para el motocompresor y para la resistencia de descongelamiento. Vamos por la fase. La fase viene por acá, pasa por el termostato este. Y esto está en posición de congelamiento, pasa por este contacto. ¿Quién entra? El motocompresor y a su vez el ventilador. ¿Estamos ahí? Es decir, que esto va funcionando, cortará, volverá a arrancar, cortará, volverá a arrancar, según la temperatura que vaya manejando este termostato. Como una heladera común y corriente. Pero lo hace por 6 horas, en el caso de que el temporizador sea al 6, sino 8 o 10 horas. Entonces este contacto, una vez cumplido ese tiempo, ¿qué hace? Cambia de posición. Es decir, que para el motocompresor y el ventilador y entra a funcionar ¿quién? La resistencia de descongelamiento, siempre y cuando haya escarcha. Ponele que haya escarcha, entonces ¿qué es lo que pasa con él? Si hay escarcha, Se cierra. se cierra, bien. Es decir, que entonces la fase viene por acá, esto está cerrado, pasa, este fusible no estaría cortado, está cerrado y llega a la resistencia de descongelamiento. Empieza a descongelar. Ahora les pregunto, ¿y qué pasó con el motorcito este? ¿Sigue funcionando? ¿Sigue funcionando? Sí, ¿O no? sí, sí, funciona para que gire de vuelta y vuelva a retornar. ¿Sigue funcionando controlando el tiempo? Fíjense bien. ¿Cómo la pregunta, por favor? ¿Qué pasa con el motorcito?
Mientras esto está para arriba, Sí. es decir, funcionando el motocompresor, el motorcito recibe fase por acá y neutro por ahí. Es decir, está contando las 6 horas. Este contacto pasó a esta posición, esto está cerrado, es decir que entonces la fase ahora viene por acá y se dirige al motocompresor, a la resistencia de descongelamiento. ¿Qué pasa con el motorcito? ¿Se para? No, sí, Sigue sigue girando funcionando. hasta que cumpla el tiempo. Claro, lo Para Fíjense, volver a otro. fíjense bien. Se para porque pasa la fase por resistencia y cierra el circuito al final de resistencia. Para mí, Por acá, ¿qué viene? fase. 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 Acá se cerró, este está cerrado. ¿Esto qué es? Fase. Claro, ¿Este qué es? ¿Fase o neutro? fase. Fase también. Claro. Fase. Fase. Es decir, que tiene fase acá, fase acá. Ay, no. ¿Va a funcionar o no? No, No. Es decir, que se para el motorcito ahí. Se para el motorcito, pero entra la resistencia de descongelamiento. Es decir, que empieza a descongelar, pero no cuenta los 20 minutos. No está contando los 20 minutos. Está parado el motorcito. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Está parado. Una vez que desapareció la escarcha, este es el que lo ve. ¿Qué hace él? Abre. Y entre neutro. Cuando él abre, aparece el neutro Y- para el motorcito. Empieza a contar, recién empieza a contar los 20 minutos. Es decir que esa resistencia, ese evaporador se puede, si quieren, colmar de hielo. Pero esta resistencia de descongelamiento va a funcionar Hasta que se acabe todo. todo el tiempo que sea necesario para descongelar todo. Ya no tiene la limitación de los 20 minutos. ¿Cuándo tenía la limitación de los 20 minutos? Es cuando este neutro venía en forma directa. Porque ahí sí, apenas esto pasaba para acá, entraba la resistencia de descongelamiento si esto estaba cerrado, pero el motorcito seguía funcionando, contando los 20 minutos. Haya descongelado o no el total del evaporador, cumplió los 20 minutos, pasa a congelación de nuevo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es decir que entonces, si no descongeló en forma total, quedó algo, en la próxima volvió a acumular más hielo, a descongelar a otros 20 minutos, pero si anteriormente no logró descongelar todo, ahora menos. Peor. Y cada vez va a ser más grande el bloque de hielo. Va a llegar un momento dado que abajo no enfría, pero acá arriba sí. Entonces, con esta modificación, ¿qué se logró? Garantizar que realmente se descongele. Acá no contamos tiempo en el momento que está funcionando la resistencia de descongelamiento. Porque acá todo depende de la cantidad de escarcha que lo ve este señor. ¿Sí? Una vez que desapareció la escarcha, este se abre, recién entra a contar 20 minutos. Ese 20 minutos se llama de goteo. Porque si yo tengo hielo acá cargado y lo descongelo, ¿cómo quedan los canos? Mojados. Es decir, que quedan colgando la gota. Bueno, ese es el sistema de goteo que decimos nosotros, que sería por el espacio de los 20 minutos. ¿Estamos ahí? Es decir, de esa manera se logra o se optimiza el descongelamiento. Esto es bueno que lo tengan presente porque hay circuitos eléctricos que están con esta conexión. Entonces se puede dar el caso de que probablemente el sistema de drenaje esté abierto, la boca de pata esté medio también no cerrando bien, permitiendo la entrada de aire de abajo en forma permanente, lo que hace que realmente se descargue de escarcha en forma muy abundante. ¿Y cómo viene originalmente? ¿No viene entonces con la modificación? Venía con esto. Y es una falla de fabricación. fabricación. Claro. ¿Y cómo podemos saber? Pero no, simple. Yo a este cable lo sigo.
Si veo que se va derecho a los neutros que están entrando a la resistencia de descongelamiento, listo, ese está para modificar. ¿Dónde lo tengo que llevar? Es a la salida, entre la resistencia de descongelamiento y el bimetal, ahí en el medio. Lo espalmo para este lado, para este lado, para este lado, pero en el medio lo tengo. En medio del Entre la resistencia de descongelamiento y el bimetal. Claro, eliminamos. Porque este es el que va a habilitar el motorcito. Va a habilitar y también lo va a parar. ¿Vamos ahí? Así que tengan presente eso. Ya hemos visto en internet que el circuito está igual que este. Ya hecha la modificación. Probablemente venga ya. Porque seguramente al modificar este circuito se han dado cuenta de que, bueno, o mejor dicho, que al ver que nunca se lograba un buen descongelamiento, han visto de que de esta manera lo podían lograr y garantizar ese descongelamiento. Entonces, nosotros creíamos que era una descubierta. ¿Podría volver a explicar en Sí. qué momento se transforma en neutro? A ver, Otra vez. No me queda muy claro. si ponele que yo le saco este elemento. Ahí, claro, analicemos separado. Viene por acá fase y termina ahí fase. Ajá. ¿Sí? Que acá está cortado, digamos así. Cerrado. Abierto. Y viene por acá, en neutro. Pasa por esta resistencia de descongelamiento. Como este está abierto, por lo tanto no va a recibir fase acá. Es decir, que no va a entrar a funcionar la resistencia de descongelamiento. Y la resistencia de descongelamiento va a ser simplemente un conductor. Va a ser como un conductor. Es decir, que entonces va conduciendo el neutro. El neutro. Viene hasta acá, es neutro. Pero como acá está abierto, es decir, que no pasa por otro lado. Entonces el neutro se dirige por acá también. Viene por acá, ¿y a quién llega? Al motorcito. Ahí está función. ¿Y cuándo se para este motor? Es cuando este se cierra. ¿Por qué? Porque entonces ahora pasa fase. No hay cortocircuito, ¿por qué? Porque acá hay una carga. Porque acá hay una carga. Entonces pasa la fase hacia esa carga y lo hace funcionar a la carga. Pero a su vez también me manda fase por acá, lo que me hace desaparecer la diferencia de potencia del motor. ¿Ah? Por lo tanto, lo separa el motorcito. ¿Está bien pensado, che? No es que seamos inteligentes, pero... La ventaja de tener el conocimiento de ¿Cuándo electricidad... pasa fase, profe, abajo? ¿Ah? Cuando está abierto. Claro, cuando está abierto. Ahí pasa No, cuando fase. está abierto no. Cuando está cerrado. Ah, Porque vos fíjate, este se inclina acá. Esto se transforma fase. Y Sí. podría morir ahí, Claro. si esto estuviese abierto. Entonces es neutro por acá. sí, Pero cuando este está cerrado, pasa. pasa fase para llegar a la resistencia. Pero a su vez se deriva fase y llega al motor fase de este lado. Y por el otro lado también llega fase. Es decir, que no hay diferencia potencial. Por lo tanto, entonces el motor no se para. Es lo mismo que yo al cable le pongo fase de este lado, la lámpara no se va a encender. ¿Estamos ahí? Para pensar. Y esto de la resistencia de descongelamiento y el motorcito, no sé si ustedes han visto la prueba que hicimos con una lámpara en serie. ¿No han visto ustedes? A ver, si lo han visto o no lo han visto, lo hacemos de nuevo. Yo esto lo voy a conectar en la lámpara en serie. Ahora tengo conectado, vendo cuadernos en la lámpara en serie. A ver, ponemos un probadorcito. A ver, ¿quién tiene lindo ojo? ¿Cuánto va a tener? ¿25 podrá ser? 25, sí. ¿25? Sí. Bueno, la que tenemos ya, que se va a encender ahora,
Yo no voy a hacer cortocircuito porque esta es una lámpara en serie. Es decir, que yo conecté en ese toma corriente, pero mira si hubiese pifiado de conexión. Ahí se cierra el circuito y se me enciende la lámpara recién. ¿Sí? Ahora yo lo voy a seriar con una lámpara de diferentes potencias. Una potencia grande y una potencia chica. Aquella es de 100. ¿Permíteme? Entonces ahora lo voy a seriar. Es decir, que en vez de cerrar así, lo voy a cerrar a través de otra lámpara. A ver qué pasa. ¿Quién se enciende? La más chica. La más chica. ¿Y la otra? No. No. La otra es el conductor entonces. Para que esta se encienda. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando esto se abre. Cuando esto se abre, entonces este neutro pasa por esta y viene por acá y alimenta esta. Esta sería la lamparita 25 y esta sería la lámpara de 100, donde entra a trabajar la lamparita de 25, que en este caso sería el motor. ¿Está? Pregunta, muchachos. La modificación hay que hacerla Entre el bimetal y la resistencia del no es antes, digamos. Si lo haces acá, Ah, no, ahí prácticamente lo tenés como directo. Lo tenés que poner, en todo caso la fase tiene que alimentar el bimetal, a la salida del bimetal lo tenés que enganchar. Porque el bimetal es el que lo va a hacer funcionar o no al motorcito. ¿Estamos ahí? Espero que sí. De todas maneras, eso lo van a practicar la clase que viene. Y se va a poder ver mejor quizás, porque lo tienen que elaborar ustedes, así que... Sí, sí. Todos sensores, esta sería la que tiene todos los chiches. Prácticamente esta sería la plaqueta madre, esta es la plaqueta interfaz, la que estaría acá arriba, con todos los teclados, los LED indicando la temperatura. Y estos serían los sensores, son dos sensores, un sensor que es el que reemplazaría el bimetal, que es el sensor de descongelamiento, y el otro sensor es el que maneja la temperatura de la zona baja. ¿Sí? Es decir, este sería el motocompresor, por supuesto esta es la alimentación. Acá tendríamos la lamparita, el ventilador, el fusible térmico y la resistencia de congelamiento. ¿Sí? Es decir que prácticamente nosotros cuando modificamos hacemos volar esto. En todo caso, si tiene bimetal, bueno, lo dejamos al bimetal, pero generalmente tiene los sensores. Esto sería reemplazado por quién? Por el temporizador. Por el temporizador. Y estos sensores sería uno reemplazado por el bimetal y el otro reemplazado por el termostato de ambiente. ¿Ah? Nino, por ejemplo, me decía que en 4 horas hace la conversión de celadera. Por supuesto, trata de utilizar algunos cablecitos de acá, que los chequea él, que por ejemplo podrían ser los que después se dirigen a la señal de retorno de los sensores. Entonces, lo que sí son cables muy finitos, pero ya los tienen más o menos ubicados. Bueno, por ahí los corta y aprovecha esos cablecitos para poder hacer el interconexionado. Yo en mi tiempo directamente lo dejaba tal cual como está eso así, y hacía un agujerito y pasábamos los cables para hacer el interconexionado. Otro cableado. Otro cableado independiente sin utilizar estos cables. ¿Sí? Todo depende de cómo le agarre la vuelta. Eso es sencillo, solamente tenés que armar esta parte del circuito, nada más. Es decir que no es la gran ciencia.
y créanme que queda funcionando igual. Inclusive si vos no le anulas esta alimentación a la plaqueta y la plaqueta tiene interconexión con la interfaz, es electromecánica, pero vos tenés las indicaciones de temperatura, todo acá. Podés tener, depende de dónde esté la falla. ¿Sí? Es decir, que entonces quedaría por lo menos visiblemente como si... Lo que sí no te va a dar bolilla, que vos querés regular la temperatura de corte o la temperatura de hielo, no te va a dar 5 de bolilla, porque está anulado. Nada más, pero después queda perfecto. Depende cómo lo trabajes. Así que entonces, nosotros por lo menos, y en internet también me sugiere mucho, eso estaba bien, que hagan esa modificación, pasarla de electrónica a electromecánica. ¿Ah? Pero bueno, en ese tipo de heladera, tranquilamente, bueno, no tiene que ser simplemente la computadora, puede ser Ahora sí, un sensor, un sensor, por eso Nino le va a enseñar la clase que viene, y te quiero dar una planilla con los valores de los sensores. Es cuestión de más o menos ver, a ver cuántos grados estaremos ahora. Ponerle 20 grados. Entonces vos te fijas en la planillita a ver 20 grados cuánto ohm corresponde. Y medí, y si está dentro de ese valor, listo, quiere decir que está bien ese sensor. Pero ahora medí, tiene cualquier otro valor, entonces quiere decir que está totalmente desprogramado ese. ¿Y es difícil de conseguir esos sensores? Creo que no. Lo que sí, ojo, Nino me comentaba que por ahí los vendedores, para ellos todos los sensores por ahí son iguales. ¿Sí? Entonces, preferentemente hay que medir. Cosa de que vos realmente compres el sensor que necesitas. Porque si vos te guías muchas veces por el vendedor, siempre decimos nosotros, los técnicos somos nosotros. Nosotros llegamos al diagnóstico, nosotros controlamos el elemento, no nos podemos fiar por lo que nos dice alguien. ¿Ah? En este caso nos venden un sensor. ¿Cuántas veces un niño me che, fulano tal no sabe nada, mira, me vendió un sensor, llegué a casa, pruebo, no era el valor que yo le había pedido. Y tenés que volver a reclamar, capaz que te vas con el tester bajo el brazo y lo pedís allá. ¿Ah? Por eso es importante que uno sepa que hay posibilidad de medir los sensores. ¿Ah? Y como para ir cerrando, esto van a tener que responder quizás ustedes a futuro, porque se da esto cuando saben que uno arregla heladera, un familiar, amigo, chivo que está en refrigeración, ¿qué me aconseja? Me estoy por comprar una heladera, ¿me compro una heladera no frost o me compro una heladera con freezer? ¿Y qué? Pues a mí me hacen mucho esa pregunta porque en la cancha, amigos, colegas ex colegas de trabajo, Chialito, tengo que comprar una heladera, ¿qué me aconseja? Y la verdad que no me inclino ni por la no frost ni por la convencional. ¿Qué es lo que hago? Les cuento las bondades de uno y las bondades del otro, las desventajas de uno y las desventajas del otro, y después puedo elegir. Las bondades de la heladera no frost podría ser que en cuanto a frío, si no enfriase, es mucho más fácil reparar que esta otra. Ponerle que sea por una pérdida de refrigerante. En esta heladera vos ves todas las cañerías. Vos viste que recién hemos destapado, el evaporador está ahí a la vista. Y después los dos caños que bajan al motocompresor están. Es decir, que se ve todo. No hay forma. En cambio en aquella heladera tenemos embutido. Y tenés que esperar casi 24 horas como mínimo. Y por ahí se te escapa una pérdida chiquita. Es decir, que es más laborioso el control de las pérdidas en aquella heladera. En cambio en esta no. En esta capaz que si es en el evaporador o en alguna esquina que estaba rozando porque duró o lo que fuese, lo rocias con el detergente y capaz que sale la burbujita ahí y ponerle que sea en el evaporador, cortas el disipador de calor lo menos posible, limpias y lo puedes soldar y solucionar el tema, presurizar. Por supuesto,
se hacen todos los procedimientos que hemos hecho en aquel, que es la prueba de compresión del motor, lavado del condensador, lavado del evaporador, para hacer una buena reparación. Pero que es fácil reparar esta heladera. ¿Está? En esta heladera no podemos tener, o no podemos decir que no la podemos reparar, si es en la parte de frío, en la parte termodinámica. Es recontra fácil, porque la vas a encontrar, la vas a perder. En cambio en aquella tenés que poner placa C, placa vertical, o bien poner un metro de caño de cobre, y encima quedar con un defecto que puede botear al costado, y si me olvido de decir, después me tiran la bronca a mí porque yo le he reparado mal, porque ven que cae agua al costado, y con todo eso, que podrían ser las desventajas de esa heladera. ¿Está? Y después, bueno, esta como desventaja que tiene es la ventilación. Más allá, este es un frío seco. Dentro de lo que es la salud, esta por lejos le gana la Onofro. ¿Por qué? Porque hacer frío seco anula la posibilidad, porque en una humedad, ¿qué es lo que hay? Agua. Hay bacterias, hongos, ¿sí? Es decir, que en heladeras esas con freezer, seguro que hay bacterias, hongos. Por supuesto, no nos van a matar, si no ya no estaríamos ninguno, nosotros quizás, ¿sí? Pero para los organismos recontrasensibles, por ahí tiene sus efectos, ¿sí? Que pueden generar malestar, es decir, algunas complicaciones de salud por ahí. En cambio en esta no, en este frío seco, acá no tenés posibilidad de formación de hongo, menos movimiento de bacterias así dentro de las paredes. ¿Está? Esto lo leí mucho cuando estábamos en el tema de la pandemia. Me metí en un foro internacional de salud para investigar más que nada por el tema de la pandemia. Y en eso decían, los refrigeradores, abría ahí y ahí hablaba de la comparación de estas dos heladeras, donde aquella heladera prácticamente aconsejaba tirarla en ese tiempo, ¿no? Y que con esta se debía manejar. Y entonces, esta en ese aspecto saca su ventaja. También, por supuesto, hay que tener mucho cuidado cuando se hace elementos de repostería. Yo siempre cuento una anécdota, que era el cumpleaños de mi nieto, y claro, hemos hecho 2 tortas, porque eran muchos los amiguitos, y en la casa donde se hacía el cumpleaños tenía una heladera Onofro, y en mi casa tenemos una heladera así, con freezer. Así han hecho 2 tortas, y bueno, como las 2 tortas no entraban en la Onofro, una ponen acá, la otra allá. Cuando llegó el momento de partir las tortas, por supuesto sacan las que están ahí en el local, sacan esa primero, después iban a ir a traer la otra. Sacan, ponen en la mesa, viene la madrina, clava el cuchillo, se empezó a desboronar la torta. Claro, como hojaldre se había hecho la masa. Y churda, un susto impresionante. Comadre mía, churda mi hija, un susto de la mía. Vamos a buscar otra torta, papá. Yo llegó a la casa, agarró un cuchillo, la abrió por la duda, le metí abajo para ver si esa también estaba así. En esa le clava el cuchillo, espectacular. Entonces me pongo a investigar qué ha pasado con esas tortas. Y es la fricción del aire, es la que lo resecó. Es decir, ¿no? Que tiene más allá de que no apaga una vela la fricción, porque vos te van a abrir, bueno, ustedes ponen la mano así, no van a sentir, no es que ustedes van a sentir la fricción. Es bien tenue, prácticamente ni se nota. Con mucho detalle, quizás poniendo un hilito en la, ¿cómo es? Se puede ver que se mueve un poquito. Yo prendo una llama, por ahí le inclino un poquito. No es que la va a apagar, ¿sí? Es decir que entonces, pero es circulación de aire. Bueno, esa circulación de aire es la que resecó. Y entonces, bueno, la pregunta es, entonces esta heladera no sirve para eso. Y claro, ahí hacen la recomendación. Si vos vas a guardar elementos de repostería, ¿qué es lo que tenés que poner? Un bol. Protegida en un bol, salvada las situaciones.
Se los comento por la duda, está bien el cumpleaños y quieren mandar una torta en la heladera no pro y así descubierto como se pone en las heladeras.